Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la última clase de la materia. El tema de hoy va a ser pandeo. Pandeo es un problema que está basado en la teoría de flexión. Es un problema de una inestabilidad estática. Vamos a hacer bastante hincapié en qué significa tratar un problema o qué implica tratar un problema de inestabilidad y qué implicancias prácticas tiene. Va a ser un tema bastante conceptual, si bien tiene muchísima aplicación práctica. Como les comentaba, vamos a hacer mucho hincapié en la cuestión teórica, porque eso nos permite de alguna manera inferir comportamientos de estructuras sin que necesariamente conozcamos de antemano la solución, lo cual para nosotros es de vital importancia. Espero que les guste el tema. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el último tema de la materia. Como les comenté cuando hablamos de la materia en la primera clase, es un tema un poco diferente a los demás, en el sentido que el fenómeno de pandeo no responde exactamente a las cuestiones intuitivas que uno puede aprender o incorporar en los temas anteriores. Y ahora vamos a ver bien de qué estoy hablando. Lo más interesante lo más efectivo para entender el problema de pandeo es primero ejemplificar. No me gusta generalmente dar definiciones con ejemplos, pero acá voy a arrancar un poco al revés, justamente por esta cuestión que les comentaba recién de la poca intuición que uno por ahí tiene con el problema de pandeo. Entonces vamos a ir a algo más familiar y más doméstico, por así decirlo, para ilustrar de qué es lo que estamos hablando. Supónganse que tenemos una columna, aplicamos una carga compresiva. Esto lo pueden probar con una regla, que todo el mundo tiene una regla en su cartuchera. Si uno aplica una carga compresiva, para determinado valor de esa carga compresiva, se observa que esta columna no se comporta como uno esperaría, que es en compresión, sino que toma una configuración deformada lateral, es decir, flexiona. Esto, digamos, como es algo más doméstico y uno lo puede probar y quizás está acostumbrado a observar este comportamiento, no parece raro, pero sí parece raro si uno analiza el problema de compresión y ve que el problema de compresión nunca da la solución de flexión. Y por otro lado, la solución del problema de flexión nunca responde a una carga transversal. Es decir, en las ecuaciones las ecuaciones diferenciales de la viga, la carga axial, dije lateral pero me refería a axial, la carga axial P no aparece, por lo tanto una carga axial P nunca generaría esta deformación. Y por otro lado, en el problema de compresión nunca se generaría flexión. Entonces, si bien el comportamiento es conocido, desde el punto de vista del modelado matemático del problema no es para nada similar a lo que veníamos haciendo antes. Entonces esto como para ponernos en un marco de referencia familiar y de alguna manera no comenzar con definiciones un poco más abstractas. Entonces, para definir el pandeo, vamos a decir que es un fenómeno en el cual una perturbación en las condiciones ideales del problema genera un comportamiento estructural bastante diferente al del problema no perturbado. ¿Y con esto a qué me refiero? A lo siguiente. El problema de compresión, que sería el problema que tenemos en la izquierda de la figura,
En general, si uno coloca un valor de carga no muy alto, después vamos a definir matemáticamente qué es no muy alto. No muy alto. Si uno aplica una carga transversal, por ejemplo en esta dirección, y después la retira, la columna vuelve a la configuración original, que es recta. Ese problema se dice que es estable. Está comprimido, está deformado, pero es estable. Es decir, si uno lo perturba, vuelve a la misma configuración que estaba antes. Esa para nosotros va a ser la definición de estabilidad. Estabilidad para nosotros va a ser, si yo perturbo un determinado problema, es decir, una columna que está comprimida, por ejemplo, la perturbo le aplico una fuerza transversal. Cuando retiro esa fuerza transversal, la columna vuelve a la configuración original. Ahora, ocurre que para determinados valores de carga, que son valores de carga los que por ahora voy a decir altos, cuando uno aplica una carga transversal, por ejemplo, vamos a ponerle F, cuando uno aplica una carga transversal F, la columna adopta una configuración que luego de retirar la carga no es la compresiva. Es decir, no vuelve al problema de compresión pura, sino que va a un problema de flexión que puede ser, en este caso, el de la derecha. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a ejemplificar. Tengo una carga compresiva alta, aplico una carga transversal, la retiro y cuando la retiro, la columna queda en una configuración flexionada. Eso quiere decir que el problema compresivo era inestable. ¿Por qué? Porque lo perturbé, es decir, apliqué una F, esta F puede ser pequeña, lo perturbé, apliqué una F pequeña, y cuando retiré la F, la estructura no volvió a la configuración original. Entonces, el problema de pandeo responde a perturbaciones, digamos, a una dinámica de las perturbaciones. Es un problema eminentemente no lineal y está asociado a una inestabilidad. El pandeo es una inestabilidad. Una cuestión interesante del problema de pandeo, de este problema de inestabilidad, es que la perturbación no necesariamente tiene que ser una fuerza, sino que cualquier perturbación origina el pandeo. Por ejemplo, puede ser un defecto en el material, puede ser una imperfección en la condición de borde, puede ser una mínima desorientación en la carga P. Eso hace de que el problema de pandeo tenga una enorme importancia en la práctica, porque en la práctica, cuando uno trata con estructuras reales, todas las estructuras reales no son perfectas. De tal manera es que lo que uno llama una imperfección, digamos en la definición de pandeo, lo que yo ilustré acá con esa fuerza lateral, en la práctica es una propiedad intrínseca del sistema. Quiere decir que todos los sistemas en la realidad son imperfectos. Quiere decir que no voy a necesitar de la ocurrencia de algún efecto extraño, externo, para que el pandeo ocurra. El pandeo va a ocurrir si se cumple la condición de que la carga tiene determinado valor, el pandeo va a ocurrir sí o sí. Es algo inevitable, diría. A esa característica de inevitabilidad se suma otra cuestión que también es muy importante, que es lo siguiente: el pandeo en general ocurre repentinamente, por lo tanto uno no tiene tiempo para tomar acciones en contra para mitigarlo. Por lo tanto, eso es un problema bastante importante y de una consecuencia práctica sumamente importante. Y es algo que hay que considerar desde el punto de vista práctico. El hecho de que ocurra repentinamente hace también de que en la mayoría de los casos uno no pueda apreciar cuán cerca o cuán lejos está de pandear una determinada columna. Y eso también genera bastantes problemas porque salvo que uno conozca exactamente el valor de la carga, que en situaciones ideales uno debería conocerla,
salvo que uno conozca exactamente ese valor, es un fenómeno bastante impredecible, entre comillas. No impredecible en el sentido de que sea no determinístico, es realmente, al menos la condición de la carga para que el sistema pandee o no pandee es determinístico, es decir, nosotros vamos a poder determinar cuál es el valor de P que genera el pandeo de la columna, y es una de las principales cosas que vamos a determinar en la clase de hoy. En fin, podríamos hablar horas del problema de pandeo. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es comenzar con el análisis teórico del problema para entenderlo un poco mejor. Algo que quiero aclarar también es que el problema de pandeo no solamente se origina en columnas cargadas compresivamente, sí es el único problema que vamos a ver en resistencia de materiales, pero hay otros tipos de pandeos. Existe pandeo lateral, existen otro tipo de inestabilidades muy comunes en estructuras que, si bien no se ven en la carrera de grado, sí se estudian en la carrera en carreras de posgrado, en materias de posgrado. Así que bueno, vamos a comenzar con el análisis teórico del problema. Para simplificar el análisis de pandeo, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que la columna de nuestro problema es rígida, es decir, tiene una rigidez flexional muy alta y también una rigidez compresiva muy alta, y que está dividida en dos tramos, y en el medio de la longitud de la barra hay una articulación con un resorte rotacional. Quiere decir que cuando el punto B se desplace transversalmente, en ese punto va a existir un momento flector. Esta es una simplificación para analizar el problema de pandeo, que podría no hacerse y uno podría deducir todo el problema de pandeo a partir de las ecuaciones diferenciales elásticas, pero lo vamos a hacer un poco más adelante. Pero para una primera introducción es la forma más sencilla de comprender el problema de pandeo. Es decir, que vamos a concentrar toda la flexibilidad lateral de la viga en un punto B. Vamos a asumir que por acción de la carga P, la viga adopta esta configuración deformada, que es una configuración deformada de desplazamiento lateral, en el cual el resorte B evidentemente está imponiendo un momento flector porque ha cambiado el ángulo de giro en el punto B, ¿está bien? Y el resorte flexional reacciona a ese cambio en el ángulo de giro. Si identificamos al ángulo de giro, a este ángulo como θ, vamos a ver que el ángulo total digamos que el resorte giró va a ser 2 veces θ. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es un balance de momentos para una de las partes de la viga. Esa parte de la viga está en equilibrio. De nuevo rotó, se trasladó un poco también, pero está en equilibrio. Por lo tanto podemos hacer un balance de momentos de esa parte de la viga. El balance de momentos nos dice que el momento en B, que es el momento en articulación, es el momento impuesto por el resorte. Es un momento resistivo, podríamos decir. Y la magnitud de ese momento es 2 veces beta R por θ. Beta R es la constante rotacional del resorte. Antes le poníamos K sub R, pero ahora, para ser consistente con la nomenclatura del libro, le ponemos beta sub R. Por lo tanto, 2 veces la constante de rigidez rotacional por θ es el momento flector impuesto por el resorte. Ese momento flector, digamos, está balanceado por un momento flector que viene de la carga externa. Como estamos haciendo sumatoria de momentos respecto del punto B, es decir, esta ecuación corresponde a sumatoria de momentos en ese punto, la fuerza P externa genera un momento efectivamente respecto a ese punto. ¿Por qué? Porque está colocada excéntricamente al punto B.
esa excentricidad no es otra cosa que el desplazamiento que tiene el punto del desplazamiento lateral. Ese desplazamiento lateral es θ por L sobre 2, porque L sobre 2 es esta distancia. Bien. Entonces, P por θ por L sobre 2 es el momento que genera la carga externa. Entonces, como no hay otra carga que genere momento, acá lo que colocamos como P es la reacción vertical que le hace la barra inferior a la barra superior, o el tramo de viga inferior al tramo de viga superior. No me voy a poner de acuerdo en decir si esto es una barra o una viga. Es lo mismo para nosotros. Creo que sería más correcto decir que es una barra porque la vamos a asumir rígida. Pero en fin, es lo mismo. No tiene flexibilidad de ningún tipo. Entonces, el balance de momentos es este que está acá. Y si inyectamos en el balance de momentos la expresión para el momento en resorte, obtenemos esa ecuación de balance. Okay. Podemos reescribir esa ecuación de balance en función a θ, es decir, 2 beta r menos p por L sobre 2, todo por θ igual a 0. Como eso está igualado a 0, para que este sistema tenga una solución que no es la solución trivial, es decir, que no sea θ igual a 0, que efectivamente eso podría ser una solución, θ igual a 0. Pero nosotros queremos encontrar una solución de este sistema que corresponda a un θ distinto de 0. Y esta solución ocurre cuando el término entre paréntesis se hace 0. Y ese término entre paréntesis se hace 0 cuando P es igual a 4 beta R sobre L. ¿Está bien? Se lo pueden probar fácilmente. Y para ese valor de P, al que ahora hemos llamado P crítico, ocurre que la viga o el conjunto de barras y resortes adopta una configuración deformada que está en equilibrio. Bien. Entonces, a ese valor de carga lo vamos a llamar carga crítica. Es la única carga que mantiene el equilibrio al sistema, en el sentido de que si P es mayor que P crítico, este término no es igual a 0. Y si P es menor que P crítico, ese término tampoco es igual a 0. Bien. Entonces, encontramos para este problema cuál es la carga P que genera un estado de equilibrio. Vamos a ver que ese equilibrio termina siendo inestable, pero por ahora no importa. Es un estado de equilibrio de desplazamiento lateral en un sistema de barras que está actuado por una carga compresiva. Bien. ¿Qué va a significar esto? Va a significar lo siguiente. Ahora lo voy a aclarar un poco mejor, pero lo menciono ahora. Si tenemos un valor de P que es menor que P crítico, este sistema va a tener como equilibrio θ igual a 0. Quiere decir que la columna va a estar en compresión. Bien. Y va a ocurrir que si tenemos un valor de P mayor que P crítico, el sistema va a adoptar una configuración que no corresponde exactamente a esta configuración de equilibrio, pero efectivamente es una configuración inestable que vamos a ver que no vamos a poder decir exactamente cuál es, porque para esa configuración inestable esta ecuación no funciona, bien, pero sí es una configuración que genera algo que yo no deseo, que es una inestabilidad estructural en la columna que va a generar una deformación grande. Lo digo así ambiguamente porque la realidad es que no vamos a tener una teoría para decir exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, para nosotros vamos a de alguna manera simplificar el entendimiento del problema de pandeo genérico y vamos a decir que si tenemos una carga menor que la carga crítica, la columna se encuentra en compresión. Si tenemos una carga igual que la carga crítica, la columna se encuentra en una configuración de equilibrio a la que vamos a llamar casi inestable. Eso después tiene todo, ese tipo de equilibrios tiene todo un lenguaje que proviene de la dinámica no lineal, pero nosotros vamos a decir casi
inestable o casi estable, es lo mismo. Y si P crítico es mayor que la carga crítica de pandeo, la columna va a pandear y va a adoptar una configuración que para nosotros no es deseable. Bien. Y creo que con eso, si logramos entender por ahora eso, ya sería algo bastante importante. Entonces, voy a leer las definiciones porque creo que no me quiero olvidar de nada y no quiero decir nada con otro lenguaje para no generar confusión. Entonces, cuando la columna está en equilibrio, se encuentra en un estado de compresión pura. Quiere decir que si yo tengo a P menor que P crítico, estoy en un estado de equilibrio y tengo compresión pura. ¿Cómo defino ese estado de equilibrio? Lo que les comentaba hoy. Con la figura que está abajo se puede entender intuitivamente. Un estado de equilibrio estable, que es lo que estaba diciendo, no sé si dije la palabra estable, creo que sí. Implica que si yo perturbo a la configuración en la cual se encuentra la estructura, en este caso comprimida, no desplazada lateralmente, sino que comprimida, la perturbo, vuelve a la configuración original. Y este sería el caso que tenemos en A. Si yo perturbo esta esfera y retiro la perturbación, la esfera vuelve a la posición original. O sea, ese sería un equilibrio estable. La esfera de la configuración B es inestable. ¿Por qué? Porque si yo aplico una perturbación, que sería una pequeña fuerza lateral, por ejemplo, y retiro la fuerza, la esfera se cae. No vuelve a la configuración original. O sea, esto sería un equilibrio, porque la esfera originalmente está en esa ubicación, pero es un equilibrio inestable. Quiere decir que ante una perturbación, cuando retiro la perturbación, no vuelve a la configuración original. Y este equilibrio se lo llama equilibrio neutro. Equilibrio neutro quiere decir que si yo aplico una perturbación, la esfera ubica otra posición, pero esa otra posición es otra posición de equilibrio, por así decirlo. Es un poco complejo describir exactamente ese tipo de equilibrio, porque no hay una única cosa que pueda ocurrir, pero para nosotros eso por ahora está bien. Ahora, cuando la carga llega al valor de la carga crítica, pueden ocurrir dos cosas. Y esto me refiero, pueden ocurrir matemáticamente, ¿no? Después vamos a ver que físicamente ocurre una sola. Si existe una perturbación externa o una imperfección en la estructura o en la carga, esta repentinamente adquiere un estado de flexión. Entonces, eso es lo que decíamos hoy. Si yo aplico una fuerza o una perturbación, siendo que la carga crítica, la carga aplicada ha llegado a la carga crítica de pandeo, ese conjunto de vigas va a adquirir una configuración deformada lateral, es decir, va a flexionar y digamos, cuando retiro la perturbación, la viga queda en la configuración flexionada. Vamos a decir que ese camino de formación, que además es simétrico, lo vamos a denominar camino de formación estable. Entonces, a lo que me refiero es, voy a volver para atrás. Aplicamos P, mayor que P crítico, la columna se deforma, la viga, se deforma lateralmente. Y voy a decir que ese camino de formación es estable, en el sentido de que si yo lo perturbo de nuevo, vuelve a esa configuración de deformación lateral. Bien, puede ser que la configuración de deformación lateral sea un colapso completo de la columna, podría ser, dependiendo de si esa columna es parte de otra estructura o no, puede ser que no sea un colapso. En general nunca vamos a hablar de que, no es correcto decir que el pandeo necesariamente genera un colapso. Puede ser que no. Eso ocurre se ilustra bastante bien en problemas de reticulados, de barras que tienen cargas compresivas muy altas, que se deforman lateralmente, pero que no colapsan. No colapsan porque parte de la carga
de la capacidad para tomar carga que la barra pierde luego de pandearse, la toman las barras vecinas. Entonces, vuelvo a los puntos, al A y al B. Decíamos que si existe una perturbación externa, en la estructura o en la carga, esta repentinamente adquiere un estado de flexión. Puede pasar otra cosa más, que si no existe ninguna perturbación externa o imperfección en la estructura siga en un estado de compresión pura. Pero la realidad es que ese equilibrio ese estado de deformación pura, luego de que he pasado la carga crítica de pandeo, es completamente inestable. Quiere decir que si existe una perturbación externa, automáticamente la estructura va a ir a la configuración de deformación correspondiente a flexión. Y como todas las estructuras reales tienen imperfecciones, ese camino de deformación inestable en compresión pura luego de que pasé la carga crítica de pandeo, si bien matemáticamente es posible, en la realidad nunca ocurre. Bien, entonces, el punto B en la práctica no ocurre. Bien, entonces, toda esta ilustración creo que no está en el libro, y este palabrerío lo hago simplemente para poder ponernos en contexto de que el problema de inestabilidad es un problema bastante complejo, es muchísimo más complejo de lo que acabo de decir, y que lo que nosotros vamos a analizar es para qué valor de carga crítica ocurre la inestabilidad en la práctica. Bien, entonces vamos a tener como dato de la formulación el valor de la carga crítica para el cual ocurre esa inestabilidad, y nosotros decimos que por encima de ese valor de carga no queremos estar, porque no queremos tener una inestabilidad en nuestra columna, porque no podemos garantizar que la columna mantiene su integridad estructural luego de que ha pandeado. Bien, voy a decir un poco más adelante y lo vamos a ilustrar matemáticamente por qué no quiero estar en una configuración en la cual la columna ha pandeado. Y básicamente la respuesta es porque no puedo decir si se va a romper o no. Vamos a ver un video de un experimento de el fenómeno de pandeo. Entonces ahí estamos aplicando a dos columnas con distintas vinculaciones. Esta columna está doblemente apoyada abajo y arriba está simplemente apoyada, es decir, permite el desplazamiento vertical, y esta está empotrada abajo y permite también desplazamiento vertical. Lo que se está haciendo es agregar peso, es decir, aumentando la carga compresiva, y van a ver cómo ocurre el fenómeno de pandeo repentinamente. Bien, ahí se puede visualizar, se puede visualizar bastante bien. Voy a poner el video nuevo, perdón. Como ven, es bastante repentino. Ahora mantenemos la misma carga, pasamos la misma carga por el otro lado y la incrementamos. Y también ocurre el pandeo de la viga con otra condición de vínculo. Como pueden ver, el pandeo no ocurrió para la misma carga crítica, porque tuvimos que pasar la carga de la derecha para la izquierda y incrementar carga, lo cual está sugiriendo que la carga crítica de pandeo depende de la condición de vínculo, porque esas columnas son iguales geométricamente pero tienen una diferente condición de vínculo. Y también una cuestión que por ahí no es tan intuitiva, o sí, quizá, que la configuración deformada es diferente para las dos condiciones de vínculo, aun cuando la viga tiene la misma geometría. Lo vuelvo a poner para que lo vean de nuevo, aunque podrían volver para atrás el video de la clase.
Obviamente la carga, la configuración de pandeo de la viga de la izquierda respeta la condición de borde, por lo tanto en este punto tiene que tener curvatura cero, por eso se diferencia de la configuración de la derecha, que en ese punto no necesariamente tiene que tener curvatura cero. Bien, entonces eso es todo por la ilustración del problema de pandeo. Ahora lo que vamos a hacer es plantear la solución del problema de pandeo, pero para una viga que tiene, digamos, flexibilidad distribuida, es decir, una viga normal para nosotros. Entonces la configuración es la misma. Tenemos una columna o viga que tiene una carga compresiva. Por efecto de esa carga compresiva, la columna se curva y el corrimiento es la variable B, es decir, es el mismo problema que teníamos para flexión de vigas. Y lo que queremos hacer ahora es hacer un balance de momentos en una ubicación genérica, por ejemplo, C. Bien, entonces para el problema de flexión de la columna tenemos la ecuación diferencial de la elástica, E por I por B2' es igual a M de X, sigue siendo X la coordenada axial. Y el equilibrio de momentos en este punto C es bastante sencillo. El momento interno MX es igual a P por la distancia que hay desde el punto en el que estamos haciendo el balance de momento, que es ese punto C, hasta la línea de acción de P, que es básicamente P por B de X. Entonces esta es nuestra ecuación de equilibrio de momentos. Esa ecuación, E por I por B2' más P de B, sale de haber introducido, digamos, M de X en la ecuación de diferencial de la elástica, siendo que M de X es lo que obtuvimos del balance de momentos, es decir, que M de X es menos P por B de X. Entonces obtenemos una ecuación diferencial nueva, E por I por B2' más P por B es igual a 0, y esa ecuación la podemos escribir como B2' más K cuadrado por B es igual a 0, siendo que K cuadrado es P sobre B por I. Entonces es otra forma de escribirla simplemente. Esto quizás le suena raro, pero la realidad es que uno la escribe así porque es más conveniente. ¿Por qué es más conveniente? Porque uno conoce la solución. Entonces, a partir del hecho de que uno conoce la solución, escribe esto como K cuadrado porque sabe con qué se va a encontrar al final de la deducción. No es muy importante porque no tiene nada conceptual, simplemente es otra forma de escribir la ecuación de equilibrio de nuestro problema de pandeo, que es esta. A esta ecuación es lo que debemos resolver para encontrar cuál es la configuración B de X, es decir, la configuración deformada que la satisface. Vamos a ver que esa ecuación va a dar como resultado una deformada, a la que vamos a denominar modo de pandeo, eso lo vamos a ver más adelante. Menciono que a este problema se le llama pandeo de Euler. Y bueno, seguimos con la solución del problema. Entonces tenemos la ecuación diferencial gobernante del problema, que es lo que queremos resolver. Es una ecuación diferencial homogénea, lineal. Y la solución de esa ecuación, la solución general de esa ecuación es C1, o sea, una constante por el seno de kx, más otra constante por el coseno de kx. Por eso les decía que convenía escribir k cuadrado para directamente dentro del seno y del coseno tener k. Bien, esa es la solución general. Ahora, a partir de las condiciones de borde de nuestro problema, vamos a obtener la solución particular. Para nuestro caso, las condiciones de borde del problema eran el desplazamiento en x igual a 0 era igual a 0 y el desplazamiento en x igual a L también era igual a 0, porque era una configuración
doblemente apoyada. De la condición de borde B0, o sea, desplazamiento del 0 es igual a 0, obtenemos lo siguiente. Este término es 0, el seno de k por 0, o sea, el seno de 0 es 0, y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, C2 tiene que ser igual a 0 para que B sea 0. Entonces, de la condición de borde que nos dice que el desplazamiento en 0 es igual a 0, obtenemos que C2 es igual a 0. De la otra condición de borde, el desplazamiento en L es igual a 0. Este término lo vamos a sacar porque sabemos que C2 es 0, por lo tanto siempre es 0. Entonces el desplazamiento en L es igual a 0, quiere decir que si reemplazo C1 por el seno de K por L, todo eso me tiene que dar 0. Una de las opciones es que C1 sea 0, que C1 sea 0. Pero si C1 es 0 y C2 es 0, el desplazamiento va a dar siempre 0. Entonces, esa solución no nos interesa. Lo que nos interesa es una solución en cual C1 no necesariamente sea 0 y quien sea 0 sea el término, el segundo término, es decir, el seno de K por L. Entonces, eso nos da como solución el seno de K por L es 0 siempre que K por L sea igual a n veces pi. De esta manera, si recordamos que K era la raíz cuadrada de P sobre E por I, lo metemos adentro de esta ecuación. Vamos ahí. Bien. Vamos a obtener una ecuación que nos dice que para cumplir con la ecuación de equilibrio P tiene que ser n cuadrado pi cuadrado por E por I sobre L cuadrado. Bien. Entonces, esa es la condición de carga que cumple, que hace cumplir el balance de momentos. Por lo tanto, ese es el valor de carga que a nosotros nos interesa. Por otro lado, si utilizamos, es decir, si hacemos K por L igual a NPi, si utilizamos esa expresión para despejar K, donde K sería N por pi sobre L, podemos introducir K de nuevo dentro de la solución general y tenemos una solución para el desplazamiento, es decir, la solución particular para el desplazamiento, que nos dice que el desplazamiento es C1 por el seno de n pi x sobre L. Entonces, esa es la solución del problema de pandeo. Ahora, vamos a hacer algunas aclaraciones y algunos comentarios respecto de la solución y vamos a nombrar algunas cosas. Primero, al valor de carga que hace cumplir el balance de momentos, lo vamos a llamar carga crítica. Esta carga crítica no es única, sino que hay una carga crítica por cada entero n. Entonces, a esta carga la vamos a llamar carga crítica de pandeo. A la configuración deformada la vamos a llamar modo de pandeo. O sea que la función b es igual a C1 por el seno de n pi x sobre L es el modo de pandeo. Para el entero 1, es decir, cuando n es igual a 1, tenemos una determinada carga crítica y un modo de pandeo asociado a ese valor de n. Bien. Si n es igual a 1, al modo de pandeo lo vamos a llamar modo fundamental. Y en general es el único modo y la única carga crítica de interés en la práctica. Pero vamos a hacer otro comentario más respecto del significado de la carga crítica de pandeo y el modo de pandeo. Tal como decíamos hace un rato, P es el valor de carga que genera una configuración flexional en una vía cargada a compresión. Quiere decir que ese valor de P es un valor que para mí tiene relevancia práctica porque es el valor máximo que puedo colocar en una columna suponiendo que pretendo que esa columna trabaje a compresión. Quiere decir que si estoy haciendo trabajar una columna a compresión y coloco un valor mayor que P, esa columna va a dejar de trabajar en compresión y va a empezar a adoptar una configuración deformada, lateral, es decir, una configuración flexionada. Entonces,
Desde el punto de vista práctico, ¿para qué nos sirve? Para saber cuál es el valor máximo de carga que le puedo aplicar a una columna sin que ésta pandee. El modo de pandeo, ¿qué me dice? El modo de pandeo me dice la configuración deformada, flexional, que va a adoptar una columna cuando pandee. Bien. Ahora, el modo solamente, algo muy importante, el modo solamente me da una forma geométrica, no una magnitud. ¿Por qué digo que no me da una magnitud? Porque me falta determinar una constante, que es C1, para determinar exactamente cuándo va la magnitud del desplazamiento. Es decir, que si no determino C1 no puedo saber cuál es el desplazamiento de esa viga que está, o columna que está pandeada. Entonces, esto es típico del problema de pandeo lineal. Nunca voy a poder saber cuál es el desplazamiento de una viga que se encuentra en una situación de pandeo, porque nunca puedo determinar esa constante C1. Entonces, si no puedo determinar desplazamientos, tampoco voy a poder determinar tensiones, y si no puedo determinar tensiones, no puedo decir si la viga rompe o no rompe, si sobrepasa o no sobrepasa el límite de tensiones que yo establezco como válido, sea el límite de fluencia, sea el 75% del límite de fluencia, sea lo que sea. Bien, entonces, nunca voy a poder decir con un análisis de pandeo lineal si esa columna que ha pandeado o que está en una situación de pandeo inminente va o no a tener un compromiso estructural. Es decir, no puedo saber si resiste o no resiste la carga. Para saber exactamente eso, lo que tengo que hacer es un análisis de post-pandeo. Eso es un análisis lineal que me va a decir cuál es el camino de deformación que sigue esa columna que está pandeando. Y es un problema, de nuevo, es un problema no lineal que no se resuelve en resistencia de materiales. Es un problema bastante difícil de resolver y en general se resuelve por métodos numéricos. Pero lo importante acá es esto. P crítico me representa el valor máximo que yo le puedo aplicar a una columna si quiero que ésta trabaje con presión. Si la carga aplicada sobrepasa ese valor de P crítico, esa columna va a pandear. La razón por la cual pandea es que siempre existe una imperfección, y esa imperfección siempre va a hacer que la viga se corra del camino inestable, que el camino inestable es compresión pura. Entonces, en la práctica es casi imposible que yo pueda aplicar una carga superior a la carga crítica y que la viga no pandee. Entonces, para nosotros, siempre que apliquemos una carga mayor que la carga crítica, esa columna va a pandear. El modo de pandeo va a indicar la forma aproximada que esa columna va a tomar cuando esté en una situación de pandeo. Es un poco difícil hablar con propiedad, o al menos a mí me resulta difícil hablar con propiedad del fenómeno de pandeo, porque la realidad es que el fenómeno de pandeo debería analizarse de una manera un poco más estricta, básicamente haciendo un análisis de la dinámica no lineal del problema. El tema es que eso es un tema de estudio por sí solo, por lo tanto creo que sería casi imposible abordar el análisis de pandeo desde el punto de vista de la dinámica no lineal en resistencia de materiales. De hecho, no se hace en las carreras de grado y es un análisis que se hace en materias de posgrado. Con esto quiero decir que probablemente les surjan algunas preguntas respecto de la significancia del modo, la significancia de la carga crítica, qué ocurre después del pandeo, etcétera, etcétera. Eso es normal y creo que si logramos entender
el significado de la carga crítica y el significado del modo es suficiente, y lo que tenemos que aceptar es que no vamos a saber qué va a pasar con esa viga luego de que pandee. Y si sabemos eso y tenemos cuidado con eso, ya creo que es suficiente para las cuestiones prácticas que se abordan en la mayoría de los problemas de ingeniería. Bueno, creo que he dicho muchísimas veces lo mismo, sabrán disculpar. Vamos a seguir con el análisis del problema de pandeo. Hoy dije que tanto las caras críticas como los modos dependían de ese entero n, de este entero. Y si hago n igual a 1, tengo el valor de la cara crítica número 1, digamos, la primer cara crítica y el primer modo de pandeo. Ese modo de pandeo se lo denomina fundamental. Si lo graficamos, vamos a obtener esta deformada. Bien. Y la cara crítica tiene este valor para esta configuración. Pi cuadrado por e por i sobre l al cuadrado. Ahora, si hago n igual a 2, tengo otro valor de cara crítica. Como n estaba al cuadrado, me aparece un 4 acá adelante. El resto de la expresión es igual. Y el modo de pandeo ahora es un modo que es similar al anterior, salvo que duplica la frecuencia. ¿Está bien? Porque ese n está dentro del seno. Y de nuevo, esto representa otra configuración posible que pueda adoptar esa columna en pandeo. Y si hiciera n igual a 3, tengo otra configuración. Y así sucesivamente hasta n igual a infinito. Ahora, hoy dije que el caso de interés práctico es el caso en el que n es igual a 1. ¿Por qué es el caso de interés práctico? Porque es el caso que me da menor carga crítica. Y si hoy dije que en la realidad todas las columnas tienen imperfecciones, por lo tanto es prácticamente imposible que yo sobrepase la carga crítica sin que la columna pandee, la carga crítica que me importa es la menor. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista práctico, el caso de n igual a 1, que me da el modo fundamental y la primera carga crítica de pandeo, es el caso que tiene interés práctico. Ahora, hay muchas configuraciones, algunas, no muchas, algunas configuraciones para lo cual puede ocurrir que la columna pandee en el segundo modo y en el primero no. Quiere decir que el primer modo de pandeo no aparezca. Y este podría ser un caso en el cual tengo una columna a la cual le he aplicado, por ejemplo, una determinada restricción de tipo contacto, digamos, que no me restringe el giro, pero sí restringe los desplazamientos laterales. Sería, por ejemplo, una columna que pasa por adentro de algún agujero o algo por el estilo. Entonces, si hago eso, y la columna no va a poder pandear en el primer modo, porque para que pandee el primer modo yo tengo que permitir el desplazamiento lateral en el medio de la columna. Y acá tengo el desplazamiento lateral en el medio restringido por esa otra estructura, digamos. En ese caso, puede ocurrir que el primer modo, o va a ocurrir que el primer modo no aparezca y el que aparezca sea el segundo modo de pandeo. Quiere decir que esta configuración va a tener una carga crítica gobernante del problema, digamos una carga crítica dominante que va a ser la segunda y no la primera. Eso puede ocurrir, no es una configuración muy común, pero puede ocurrir. O sea que no puedo olvidarme de todo de que existen varios modos de pandeo, varias cargas críticas, porque pueden ocurrir situaciones en las cuales la configuración estructural que tenga pandee en un modo que no sea el primero. Bueno, vamos a leer algunas conclusiones, creo que las dije a todas, no estoy seguro, pero por las dudas vamos a leerlas para ver qué es lo que significa cada cosa que está escrita ahí y para asegurarnos de no olvidarnos de nada. Para una viga dada, con condiciones de borde dada, existen infinitas cargas críticas e infinitos modos de pandeo. Cada una de ellas queda definida por el entero n. Bueno, creo que esto ya está claro porque lo dije como 5 veces. Pasamos al segundo punto. Normalmente la carga crítica de pandeo más baja
Es decir, la correspondiente a n igual a 1 es la única cara crítica de interés práctico. Y al primer modo se lo llama modo fundamental, también lo dije. Si la viga no tiene imperfecciones que afecten al primer modo de formación, es posible que no pandee con la cara crítica más baja, sino con otra cara crítica. No común, pero posible. Sí, también lo mencioné. Diría que es muy improbable que esto ocurra. Por lo tanto, casi exclusivamente tenemos que preocuparnos por el primer modo de pandeo. Además, una cuestión que no es poco importante es que el primer modo de pandeo nos da seguridad. Quiere decir que si yo dimensiono para el primer modo de pandeo, no me tengo que preocupar por los modos superiores. A lo sumo lo que puede ocurrir es tener la viga un poco sobredimensionada, y saben que en general eso, sobre todo en ingeniería civil, no es mucho problema. Por favor, no se ofendan, pero tengan en cuenta eso. No es posible determinar por medio de cálculos lineales cuáles son los valores de las deflexiones máximas dadas por la constante de integración C1. Sí, también lo dije, no vamos a poder determinar cuánto valen los desplazamientos en un problema de pandeo. Es algo que pregunto siempre en el examen final. Y lo he repetido tantas veces que a veces no me explico por qué, cómo muchas veces se lo olvidan. Es algo muy importante. No puedo decir si una columna que pandeó rompe o no rompe. Intuitivamente uno puede pensar que si tiene una columna empotrada, una columna que está empotrada y tiene el extremo superior libre, por ejemplo, y tiene una carga vertical, puede intuitivamente pensar que si esa columna pandea va a colapsar. Es muy probable que eso ocurra, pero si realmente esa columna tiene elementos vecinos, como por ejemplo puede ocurrir si es parte de una estructura más grande, es posible que esa columna pandee sin romper. ¿Por qué? Porque luego de que ocurre el pandeo, la distribución de cargas las cargas se redistribuyen y la columna no pandea. Sí adopta una configuración de forma de flexión, pero no pandea. Esto pasa mucho en reticulados y por eso tienen que tener en cuenta que no pueden decir si esa estructura, si esa barra que ha pandeado va a romper o no va a romper. Salvo que hagan un análisis de post-pandeo, ¿no es cierto? Cuando las columnas son cortas o poco esbeltas, puede no presentarse el fenómeno de pandeo. Esto no lo dije, pero puede ser, puede ocurrir. Puede no presentarse el pandeo en la manera que nosotros lo analizamos recién, básicamente porque el problema de pandeo que estamos analizando es un problema de pandeo que depende de la ecuación diferencial de la elástica. Entonces, para que el pandeo se dé como tal, como lo hemos descrito, tiene que ser válida la ecuación diferencial de la elástica. Y como he comentado en la deducción de la ecuación diferencial de la elástica, es necesario que las columnas sean esbeltas, y las vigas sean esbeltas para que sea válida la suposición de que las deformaciones de cortes no influyen en la cinemática del problema. Bien. Entonces necesitamos exigir todas las hipótesis de flexión para que sea válido este análisis de pandeo que hicimos, y una de esas hipótesis que es poder despreciar las deformaciones de corte nos exige de alguna manera que la viga sea esbelta. Como les dije también, cuando analizamos el problema de flexión, no voy a dar un valor de esbeltez a partir del cual la teoría es válida. No es correcto hacerlo en esta materia. ¿Por qué? Porque ese valor no existe. La teoría diverge de la realidad siempre. Cuando más corta sea la viga o la columna, más diverge la teoría de la realidad. Por lo tanto, el tipo de recetarios de la forma, si la columna tiene esbeltez 1/10 o 10, no sé cómo le dicen, la teoría es buena. Bueno, ese tipo de recetarios no los vamos a dar nosotros en esta materia. Por ahí si los pueden utilizar en otras materias porque tienen alguna prueba empírica de que eso funciona, lo pueden usar.
A nosotros lo que nos interesa es saber que tenemos una hipótesis que en algunos casos funciona peor que en otros. El siguiente punto dice: en casos de vigas de pared delgada, el pandeo puede producirse en zonas localizadas y las ecuaciones anteriores no son capaces de describir el comportamiento real de la estructura. Esto no lo dije y es bastante importante y está enlazado con lo que decía recién. Puede ocurrir que, sobre todo en perfiles de pared delgada, ante la acción de la carga compresiva, el pandeo no se dé en la columna en su totalidad, sino en alguna zona localizada. Eso ocurre porque se viola localmente la hipótesis de la teoría de vigas de que la sección transversal permanece indeformable en su plano. Bien. Y ese es un fenómeno al que llamamos pandeo local. No es parte de la resistencia de materiales, por lo tanto no lo vamos a estudiar, pero tengan en cuenta que eso puede ocurrir y que si eso ocurre es un problema que tienen que analizar con algún otro método y no con la resistencia de materiales. Cuanto más delgada sea la pared de la columna o de la viga, más probable es que aparezca ese fenómeno de pandeo localizado. Para el caso de un sólido de geometría arbitraria, el problema de pandeo se resuelve por métodos numéricos de manera relativamente sencilla. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos saber hacia dónde ir si tenemos un problema de pandeo que no se ajusta a la teoría de pandeo que vemos en resistencia de materiales. Esto pasa mucho en ingeniería mecánica. Diría que casi ningún problema de la ingeniería mecánica se puede tratar de la manera... ningún problema de pandeo de ingeniería mecánica se puede tratar de la manera en que lo tratamos en esta materia, porque la mayoría de esos problemas son problemas o bidimensionales o problemas de pandeo localizado, etc. Es importante saber que para un sólido arbitrario, es decir, cualquier estructura, es relativamente sencillo encontrar las caras críticas de pandeo si uno hace un análisis numérico del problema. Por ejemplo, utilizando el método de elementos finitos. Digo que es bastante sencillo porque ese problema es lineal, ¿está bien? Entonces uno resuelve un sistema de autovalores autovectores y encuentra las caras críticas de pandeo de ese problema. Tampoco va a poder determinar por ese método si la estructura rompe o no rompe, ¿está bien? Es ese tipo de análisis lineal de pandeo. Si bien puede tratar geometrías mucho más complejas y estados de cargas arbitrarios, él sigue siendo lineal y no vamos a poder determinar por ese método si la estructura rompe o no rompe, pero sí vamos a poder determinar cargas críticas de pandeo de geometrías complejas y estados de cargas complejos. Bien, eso es todo por esta parte. Vamos a continuar con algunas configuraciones genéricas del problema de pandeo. Básicamente vamos a cambiar las condiciones de borde y vamos a hacer algunas observaciones respecto de esas teorías. Así que seguimos. El procedimiento de análisis para otras condiciones de borde es análogo al que hicimos recién. Podríamos decir que un procedimiento general de solución del problema o de planteamiento teórico del problema implicaría primeramente asumir un determinado desplazamiento lateral dependiendo de las condiciones de borde y determinar una ecuación de equilibrio de momentos en una ubicación genérica de la coordenada axial. Después, el segundo paso sería introducir la expresión de momento flector que obtenemos a partir de ese equilibrio de momentos en la ecuación diferencial de la elástica y luego resolver la ecuación diferencial de la elástica y obtener las constantes de integración que se puedan obtener, porque obviamente no vamos a poder obtener todas las constantes de integración, siempre nos va a quedar una constante sin obtener. El procedimiento, como les digo, es análogo para todas las condiciones de borde, inclusive para condiciones de borde
eh, flexibles, como es el caso de condiciones de columnas apoyadas sobre resortes, digamos, o sobre estructuras lineales modeladas a través de resortes. Entonces, este procedimiento de solución es genérico. En el libro tienen la deducción para algunos de los casos más comunes. Lo más importante es comprender cuáles son los parámetros que influyen en la determinación de la carga crítica de pandeo, comprender el significado del modo de pandeo y lograr así un buen entendimiento del problema para poder aplicarlo a la práctica. Vamos a repasar rápido el caso empotrado libre, simplemente para reafirmar el procedimiento. No es que nos vamos a encontrar con nada nuevo. Primeramente, lo que vamos a plantear es el equilibrio. En este caso, el momento en cualquier ubicación genérica de la viga es la carga por la distancia a la que actúa. La distancia a la que actúa es delta menos b, sería esta distancia. Bien, recuerden que estamos haciendo sumatoria de momentos respecto de un punto genérico como por ejemplo ese. Y ahora, si inyectamos la ecuación de momento flector, básicamente ese término dentro de la ecuación diferencial de la elástica, obtenemos esa ecuación que se puede escribir de una manera un poco más conveniente en función a la nueva constante k al cuadrado. Ahora esta ecuación es no homogénea, por lo tanto tenemos una solución homogénea, una solución particular, y cuando las sumamos obtenemos la solución para el desplazamiento de nuestro problema. Si utilizamos las condiciones de borde, básicamente el desplazamiento y giro son 0 en el empotramiento y el desplazamiento en L es igual a delta, que es una condición de borde un poco rara para nosotros porque nunca utilizamos condiciones de borde de ese tipo, básicamente porque no sabemos cuánto vale delta. Acá lo único que estamos haciendo es darle un valor a ese delta como si fuera conocido, cuando en realidad no lo es. Por lo tanto, ojo con esta condición de borde. Podemos encontrar la constante de C2 que vale menos delta, C1 vale 0, y de esta manera podemos encontrar la solución final de nuestro problema, que es el desplazamiento es igual a delta por 1 menos el coseno de kx. Como les decía hoy, este delta nunca lo podemos determinar, por lo tanto esto es consistente con lo que comentaba hace un rato. No podemos conocer exactamente cuál es la magnitud del desplazamiento para el caso empotrado libre. Lo que sí podemos conocer es una forma aproximada de ese desplazamiento y lo que sería el modo de pandeo, que básicamente es esta ecuación. De la misma manera a lo que hicimos en el caso anterior, determinamos P crítico y con el modo de pandeo y P crítico tenemos lo que necesitamos para hacer nuestro análisis de pandeo. Esta sería la ecuación para las formas modales, ¿no es cierto? Lo único que hicimos fue inyectar K adentro de la solución. Entonces este es el caso empotrado libre. Estos son los modos de pandeo para el caso empotrado libre. Este es el primer modo, este es el modo 2 y el modo 3 para el caso de pandeo empotrado libre. Algo para tener en cuenta es que ahora los valores de n que satisfacen a la ecuación son enteros impares, ¿no es cierto? Por eso el primer valor de n que satisface la ecuación es n igual a 1.
el segundo es 3 y el tercero es 5. Entonces, bien, esto es todo por este caso. También podemos analizar el caso empotrado apoyado, es exactamente el mismo procedimiento. Tenemos que encontrar la ecuación del momento flector primeramente. En este caso, como tenemos un empotramiento, la sumatoria de fuerzas verticales no es igual a 0, por lo tanto ahora la fuerza vertical genera momento. Seguimos el mismo procedimiento que en los casos anteriores para encontrar finalmente la ecuación del problema de pandeo. Las condiciones de borde del problema son desplazamientos y giros igual a 0 en empotramiento y desplazamiento igual a 0 en x igual a L. De tal manera que cuando resolvemos la ecuación diferencial conjuntamente con las condiciones de borde, encontramos una solución y expresiones para las condiciones de borde. Vamos a ver que cuando inyectamos el valor de la constante C2 adentro de la segunda ecuación para las condiciones de borde, llegamos a una ecuación para resolver nuestro problema que nos dice que KL es igual a tangente KL. Obviamente C1 no puede ser distinto de 0, es decir, no puede ser igual a 0, no podemos hacer todas las constantes igual a 0 porque tendríamos la solución trivial del problema, que es la solución sin desplazamientos, que no nos interesa a nosotros. Esta ecuación es una ecuación trascendente, por lo tanto tenemos que utilizar algún método numérico para resolver. Cuando resolvemos, encontramos que la primera carga crítica corresponde a K por L igual 4.4934. De esta manera tenemos una ecuación para la carga crítica y también podemos encontrar las gráficas de los modos de pandeo, como lo habíamos hecho para los casos anteriores. Por último, vamos a analizar un problema de cargas excéntricas en columnas. Es bastante interesante por algunas conclusiones no muy intuitivas que vamos a obtener. En la configuración que vamos a analizar tenemos una columna, en este caso está doblemente apoyada. Esta columna está actuada por dos cargas axiales, pero que están colocadas excéntricamente con respecto al centroide de la columna o de la viga. Si hacemos el balance de momentos de este problema, lo más normal sería trasladar la carga al centroide y sumarle el momento originado por la excentricidad, que en este caso sería P por E. Y si a ese momento le sumamos el momento originado por el desplazamiento de la carga respecto de un punto cualquiera de la viga en su configuración deformada, obtenemos esta ecuación para el momento flector, donde tiene un término conocido, digamos, y un término que funciona al desplazamiento. Escribimos la ecuación diferencial de la misma manera que lo hicimos para todos los problemas de pandeo. La solución general, cuando reemplazamos las condiciones de borde, que son desplazamientos en 0 igual a 0 y desplazamiento en L igual a 0, obtenemos valores para las dos constantes de integración, y de esta manera encontramos una ecuación para la deformada, es decir, para el desplazamiento en función a la coordenada axial. Como pueden ver de esta ecuación, todos los parámetros son parámetros conocidos. E es la excentricidad, es un parámetro que conocemos. K lo conocemos también. L es un parámetro conocido. Entonces,
Ahora la ecuación que obtuvimos para la deformada no es función de ninguna constante que no podemos determinar. Quiere decir que la solución que hemos encontrado representa una deflexión real de la estructura, no es un modo de pandeo, sino que es una deflexión real de la estructura. Por lo tanto, este caso no representaría un caso de pandeo. Al menos un caso de pandeo convencional. Le agregaría acá abajo la palabra convencional. Como decía recién, esa ecuación define una deflexión real en función a la carga aplicada. Ahora, una cuestión importante para considerar es lo siguiente. Si nosotros definimos a la carga crítica del problema de pandeo en el cual la carga no está aplicada excéntricamente, vamos a obtener la expresión que tenemos ahí. Ya lo hicimos hace un rato cuando encontramos la solución del problema de pandeo de la viga doblemente apoyada. Ahora, supóngase que escribimos la solución del problema que obtuvimos recién, es decir, del problema de carga excéntrica, y la intentamos escribir en función a esta carga crítica. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar E por I de acá y inyectar lo que resulta del E por I de la ecuación de la carga crítica para la viga, para la columna sin carga excéntrica. Tenemos que pasar el L cuadrado por el otro lado y dividir por N cuadrado pi cuadrado. Y reemplazamos el valor de E por I adentro de esta ecuación. Si hacemos eso, vamos a obtener una expresión de K en función a la carga crítica de la columna sin carga excéntrica. Vamos a tomar n igual a 1 en este problema. Y entonces encontramos que K es igual a pi dividido L por la raíz cuadrada de P sobre P crítico. Es un poco raro hacer esto, estoy siguiendo el procedimiento exacto del libro. Es un poco raro porque estamos introduciendo un parámetro, en este caso P crítico, que no tiene que ver con este problema específicamente, sino con un problema asociado, que es el problema de pandeo, en el que obviamente no hay carga excéntrica. El problema de pandeo es una carga compresiva aplicada en el centroide. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque si inyectamos esta solución de K dentro de la solución para el desplazamiento, obtenemos esta expresión. Esta expresión, que está escrita en función a la excentricidad y a la secante de algo que es todo esto, ustedes saben que la secante de pi sobre 2 es infinito. Por lo tanto, en el caso de que P valga P crítico y este término es 1, el argumento de la secante pasa a ser pi sobre 2. Por lo tanto, el desplazamiento va a dar infinito. Entonces, si bien es un poco confuso el procedimiento que estamos haciendo, porque estamos mezclando la solución de un problema asociado, pero que no es específicamente este problema, es decir, me estoy refiriendo a mezclar la solución del problema de pandeo de una columna doblemente apoyada con la solución del problema de pandeo de carga excéntrica para la misma columna. Entonces, hicimos eso, pero encontramos una conclusión interesante, que es que si la carga excéntrica tiene una magnitud igual a la carga crítica de pandeo, el desplazamiento que obtenemos es infinito. Lógicamente, en la realidad el desplazamiento no va a ser infinito, sino esto nos está diciendo que nuestra teoría tiene algún inconveniente. Está bien, como la teoría nuestra es válida para pequeños desplazamientos, cuando este desplazamiento pasa a ser grande, ya nuestra teoría se invalida. Pero lo que nos está diciendo el hecho de que nuestra solución sea infinito, quiere decir que nuestra teoría no estaría funcionando bien para el caso en el que P se acerca a P crítico. Es una conclusión interesante porque, como les decía recién, el problema de deflexión para cargas excéntricas da realmente una deformada, es decir, uno podría calcular tensiones
de este problema, siempre y cuando P no se acerque a P crítico, porque ahí dejaríamos de tener la capacidad de predecir la deflexión. Algunas conclusiones con respecto a este problema son las siguientes. Primeramente, que si tenemos excentricidad igual a 0, la solución que vamos a obtener para el desplazamiento es 0, salvo que P sea igual a la carga crítica, y ahí tenemos un problema en la teoría porque vamos a tener un resultado que es 0 multiplicado por infinito. Pero si la excentricidad es 0, la deflexión que obtenemos es 0, es decir, estamos obteniendo la solución del problema de compresión, que no tiene deflexión. Obviamente la deflexión es 0 cuando la carga axial es 0, eso es bastante razonable. Lo que decía recién, la deflexión se vuelve infinitamente grande cuando P tiende a P crítico. Esa solución, vuelvo a repetir lo mismo, es una solución que no tiene un significado físico realmente válido, porque nuestra teoría no es válida para deflexiones arbitrarias, ¿no es cierto? Sino que lo que nos está diciendo es que nuestra teoría está fallando en ese problema. Una conclusión adicional es que tenemos una relación no lineal entre la deflexión y la carga. Esto es bastante importante porque nos va a decir que no podemos aplicar el principio de superposición para calcular deflexiones. El punto siguiente, bueno, lo que decía recién, no podemos utilizar el principio de superposición justamente por esto. El siguiente punto nos dice que la excentricidad, si la excentricidad es igual a 0, el caso se reduce a un caso de pandeo común. Sí, y la solución nos da en principio la solución compresiva, por lo tanto ese sería un caso de pandeo común, digamos. Y finalmente, lo que ya había comentado, o sea, esta ecuación diferencial es válida para pequeñas deflexiones, lo cual obviamente fue introducido por la ecuación diferencial de la elástica. Es una de las hipótesis de la ecuación diferencial de la elástica. Así que esto es todo por pandeo. Este último punto es un punto interesante a considerar porque es una situación que se puede dar en la práctica, y si bien la teoría que planteamos no es universal, da una herramienta para predecir deflexiones y también tensiones para el problema de carga excéntrica. Bueno, esto es todo por pandeo y también todo por la materia. Espero que les haya interesado el tema de hoy. Espero que les haya servido el mecanismo que utilizamos este año para dictar la materia. A pesar de que la modalidad no sea presencial, creo que el hecho de tener los videos grabados les va a servir para poder repetir y poder volver de alguna manera a presenciar la clase. Así que, si bien ha sido un poco improvisado porque es mi primera vez grabando una clase, espero que les haya servido. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.